Amén. El término memoria colectiva se comenzó a usar a mitad del siglo XIX. No es más que caracterizando grupos donde tienen similitudes en cuanto a comportamiento se refiere. Son similares en cuanto al aspecto de cómo miran la vida, de cómo viven. O sea que memoria colectiva podríamos ejemplificar todos aquellos que tienen afín un equipo en común. Se dan cuenta que se están en el estadio o en sus casas mirando cómo el equipo desarrolla el plan estratégico para ganar. Ves cómo la gente a una sola comienzan a actuar al mismo tiempo. Es como si se conociesen. Increíble si tú vas a un estadio y aunque no conozcas a mucha gente, pero estás sentado o sentada al lado de personas que están amando el mismo equipo que tú amas, cómo se comunican y cómo se hablan entre sí, ni siquiera haberse hablado por primera vez. Es como que a fin les atrae podríamos llamarle una característica que aman, les atrae el equipo que han preferido. Eso más o menos es el término memoria colectiva. Y memoria colectiva está como que mirando nuestra vida, porque no solamente en el aspecto del deporte, sino que en todas las esferas de nuestra vida, nosotros comenzamos a comportarnos con esa memoria colectiva. Cuando comienza o surge la época del levantamiento, el movimiento del individualismo, sé que la humanidad quiso desaparecer, lo que quiere decir, las consecuencias podían postergar a mis seres queridos y comenzaron a decir, yo soy dueño de mi vida, yo hago con mi vida lo que realmente quiero. Individualismo. Colectivismo, más o menos, es antagónico al individualismo. Pero lo cierto es que la sociedad comienza a trabajar para hacerte un producto. Y a veces nosotros somos predecibles. Somos predecibles porque tanto los medios de difusión como todo lo que circula en nuestra vida trata de sacarnos provecho. Si los grandes mercaderes o los que tienen grandes negocios no te envían spot para que tú compres, para que tú actúes, ¿de qué manera van a prosperar? O sea que estamos bombardeados desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos, porque simplemente esta sociedad se ha convertido en eso. Somos manejables y muchas veces no nos percatamos. Somos predecibles y no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, la cantidad de búsqueda que tú haces en Google, hay una base de datos que comienza a guardar lo que tú has buscado y lo que tú has preferido. Y así comienza a bombardear tu cel o tu equipo o tu iPad para darte lo que tú simplemente estás buscando a diario. Así que tu comportamiento es predecible. Así que comenzamos a olvidar nuestra libertad y comenzamos a pensar colectivamente. Por eso es que muchos principios comienzan a desaparecerse. Pero ¿qué hacer con mi libertad? ¿Qué hacer para obtener esa libertad que me ayuda a saber quién soy? Si soy o no especial. Cuando nosotros todos pasamos por la adolescencia, es una época, una etapa, una de las más difíciles de la humanidad. Nosotros somos altamente competitivos. Y mucho más cuando somos adolescentes. Y si no encajamos en el grupo y no tenemos las características que el grupo posee, entonces simplemente no nos sentimos cómodos. Lo digo porque estoy atravesando por la experiencia de 2 adolescentes en mi casa. Y es una constante competencia en la cual ellas quieren integrarse en la memoria colectiva. Pero la memoria colectiva puede desaparecer los principios. Puede desaparecer muchas cosas, trae tristeza. Hay muchos que se han atrevido a decir que estamos en la era de un espíritu vulnerable, una época cambiante donde los seres humanos somos propensos a cambiar. El término indomable. Muchos quizás pensaron va a hablar de algún animal, pero varios de los sitios web dicen que es tener un espíritu indomable. Y no es más que, o significa tener el valor de defender aquello en lo que se cree, sin importar las circunstancias ni las probabilidades que se está en contra, y dar siempre el 100% de esfuerzo en todo lo que se hace. Eso es tener un espíritu indomable, es creer en algo al costo de romper la memoria colectiva. Y si yo comienzo a adentrarme en la historia bíblica, en la cual la Biblia establece en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 5, versículo 3, vas a ver una historia de una muchacha que poseía un espíritu indomable.
Alguien que no creyó en su posición social. Y miren que es difícil creer porque como somos altamente competitivos, muchas de las cosas que hacemos o inspiramos es porque vemos a otro. Pero a veces nos salta, es más grande el estar colectivamente unidos que el valor que yo tengo. Es que a veces dejo lo que realmente me gusta por seguir a otros para poder encajar en una sociedad que es altamente competitiva, manejable y predecible. Pero esta muchacha, saben que la Biblia tiene historia de muchachas y muchachos, jóvenes y adultos que trascienden la cultura, trascienden conceptos. Gente que no creyó ni en memoria colectiva, ni creyó en establecimientos básicos, ni en nada de eso. Personas que creyeron que Jesús era su dueño. Y entonces, como dice el término, significa tener o tuvieron el valor de defender aquello en lo que se creía, sin importar las circunstancias ni las probabilidades en su contra. Y daban siempre el 100%. Gente en la Biblia que dieron su vida porque tenían un espíritu indomable. No era un espíritu indomable loco, sino es que habían sido tocados por un ser que le había enseñado que más allá de lo terrenal hay algo más grande que tiene que ver con lo celestial. Hay algo que es eterno, que es imperecedero, algo que es más grande que todo lo que nos rodea. Si nos ponemos a mencionar tantos personajes bíblicos que rompen las barreras de la memoria colectiva, nos quedamos perplejos. Y lo cierto es que nuestra humanidad va a terminar así, tratando de quitarte la libertad. Aquella que te hace sentir bien, a pesar de que muchos estén haciendo o no haciendo, a pesar de que muchos no estén queriendo, quieren introducirte en el sistema. Asimismo, podríamos llamarle la crisis existencialista. Muchos se preguntan, ¿qué soy? ¿Qué tengo? Y entonces la sociedad está sumida en lo que nos venden diariamente en las redes sociales o en los medios de difusión. Y sin más, la lectura bíblica. El versículo 1 del capítulo 5 dice: Naamán, de Segundo de Reyes, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él le había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2 dice lo siguiente: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ahora sigue diciendo el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Estamos hablando de una muchacha huérfana. Alguien que sus padres no existen. Alguien que está lejos de su casa. Pero la Biblia tiene parámetros para educar, para llevar, para plasmar qué somos, en quién creemos, bien establecido. Deuteronomio también, el capítulo 6, versículo 7, del 7 al 9, nos explica o nos da la panorámica de qué es lo que quería que los padres le dejaran el legado a los hijos para cuando viniese la presión de vivir en una memoria colectiva, los hijos respondiesen. Así que estamos leyendo, si por favor pudiésemos ver el versículo 6 en adelante. Versículo 6, sí, de ese mismo pasaje. Entonces, ahí dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sigue diciendo el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham,
Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea que el Señor le estaba diciendo a los padres, esto es lo que deben hacer. Repítele una y otra vez, díganle una y otra vez que yo soy el Dios del universo. Una y otra vez que yo controlo el mundo. Una y otra vez que yo no valgo por lo que me pongo o lo que tengo o lo que he alcanzado. Yo valgo por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Dile a los hijos que sea de generación en generación que no podemos desaparecer la libertad que nos ha dado Dios de saber que somos súper especiales, más allá de la presión de la memoria colectiva, más allá de lo que aquellos creen que nosotros somos importantes por lo que poseemos. Y Dios le está estableciendo claro, aún así dice Jehová, repítelo, dile a ellos lo que hizo Dios en el Mar Rojo, dile lo que hizo, las maravillas que ha hecho, dile todo lo que ha pasado, para que los hijos no se olviden que Jehová reina, que Jehová es el rey. Querido, una vez que tú entiendes que Jehová es el rey, que es tu patrocinador, que es tu padre, entonces tú comienzas a vivir una vida más tranquila. Y el ejemplo está en esta niña, esclava. Si las bandas armadas se habían ido a su casa, se supone que entraron, irrumpieron y mataron a sus padres. Se la llevan. Y lejos de su casa, esta niña ahora tiene que vivir una vida de esclava. Hay dos opciones. La primera opción es imaginar que Naamán la tenía a todo vivir en su casa, la tenía cómoda. La segunda opción es aceptar que eres esclava. Y para la característica del imperio asirio, la segunda es la mejor. Es la más lógica con sentido común, sin ser categórico. Era esclava y nada más. Y cuando tú eres esclavo y estás lejos de tu tierra, así estés en una jaula de oro, ¿tu condición cuál es? Estás lejos. Y esta muchacha comienza a romper el vínculo porque su señor, al parecer, tiene lepra. Hay muchos que se atreven a decir que la lepra de Naamán no era la que se identifica aquella. Hay dos, lepromatosa y tuberculoide. De estas dos son las peores, se te caen los cartílagos y demás. Pareciera ser que era un tipo de vitiligo o una enfermedad de la piel, porque si Naamán habría tenido lepra, no hubiese sido el capitán del ejército. Hoy habría sido aislado, aunque no era israelita, y esas leyes eran dadas para Israel específicamente, se supone con sentido común que los paganos también debieron tener algunas leyes que evitaba la contaminación. Por lo tanto, muchos establecen que lepra, porque la palabra lepra es una sola en hebreo e incluye todas las enfermedades cutáneas. Así que tenía un tipo de enfermedad que le imposibilitaba podríamos llamarle saludable en cuanto a la piel se refiere. Y entonces esta niña está siendo esclava y le dice algo a la mujer de Naamán que simplemente pasa por encima de las, podríamos llamarle, de las instancias de nuestros conceptos. La niña le dice a la esposa de Naamán, ¿sabes qué? Allá en Samaria hay un profeta de Dios, como la lectura bíblica establece, que si tu marido va y lo ve, esa enfermedad que tiene en la piel se va a desaparecer. Y las primeras preguntas que comiences a hacerle al pasaje bíblico es que cómo es posible que la esclava, en la condición que estaba, iba a querer el bien de su amo. Si simplemente lo que ella necesitaba era que su amo empeorase, para ver si así en algún momento podría tener ansias de libertad. Entonces comienzas a ver cómo esta niña comienza a romper barreras. Y me doy cuenta que mientras más adultos, más difíciles somos de creer, de soñar, de caminar, de pensar, de hacer. Mientras más niños, ya Jesús lo dijo, porque de los tales, porque los niños te miran sin filtro, porque los niños son genuinos, porque los niños son abiertos. Pero mientras más adultos, más expertos somos en máscaras. Muchas máscaras poseemos. Y entonces la niña le dice, hay alguien que puede sanar a quien es dueño, supuestamente mío. Si tú
En algún momento en tu tiempo libre puedes leer el pasaje y el capítulo completo. Las señoras, las palabras que le dice la niña se las dice a Naamán cuando llega a casa. Y Naamán no cuestiona las palabras de la niña. Y comienza a ver si es cierto. Entonces Naamán va donde está su rey y le dice, mira, yo tengo una esclava que me dijo que allá en Samaria, el lugar donde nosotros hemos subyugado, hay un hombre que me puede sanar. Entonces la mujer de Naamán no cuestiona las palabras de la niña o de la muchacha. El rey asirio tampoco cuestiona las palabras de Naamán. Debió preguntarse, bueno, no es esclava. ¿Qué tú estás esperando? ¿De que tu esclava quiera tener o tú crees que tu esclava llegue al punto de querer que tú seas sano? O sea que las palabras de la niña fueron tan seguras, tan genuinas, tan impactantes que nadie dudó. Y comienza a correr sus palabras de su boca a la mujer de Naamán, de la mujer de Naamán al rey asirio. Y del rey asirio escribe una carta y se lo manda al rey de Israel. Y ahí el rey de Israel lee. Y cuando lee, se percata y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué me están mandando a mí? ¿Qué tengo que ver yo con Naamán y yo no soy médico? Entonces, la niña que está esclava, que es la cautiva, sabe que en Israel hay uno que puede sanar a Naamán. Y el rey que está más cerca de Eliseo. No está creyendo en que Eliseo es un varón de Dios y podría sanar. Además, el rey está diciendo, este es nuestro enemigo. Ahora la gran pregunta sale y podemos hacérnosla. ¿Quién era entonces esclavo? ¿La niña o el mismo rey que estaba gozando en palacio allá? Y ese es el punto. Que el Señor cuando toca tu vida y llega a tu corazón, llegas a sentir un amor dinámico tan fuerte que ni aún el estar relegado a un lugar en aspecto físico no va a dejar de tu pensar o saber el valor que tú tienes. O sea, parece ser que la niña no estaba convencida de que era esclava. En condición sí, pero ella no estaba convencida, como que ella no se creía que era esclava. Como que ella había aceptado la muerte de sus padres y al mismo tiempo sabía que sus padres algún día los verían. Porque ella se está comportando como alguien, como que está yendo hacia adelante, no importa lo que ha sufrido, las circunstancias que ha vivido, la ausencia de sus padres. Ella está queriendo que su amo sea sanado. Y hay tantas preguntas que se le puede hacer a esta historia que te deja mareado y tú dices, Dios mío, ¿hasta qué punto tú puedes ayudarme a tener libertad en mi estado emocional? Que sea lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, lo que haya sufrido, yo pueda actuar como actúa esta muchacha. Que se va por encima de las circunstancias negativas de su vida y comienza a desearle el bien de aquel que produjo en su casa el mal. Cuando el rey lee, Eliseo se entera de que el rey está cabizbajo y de que está preocupado. Y entonces Eliseo le manda a decir, tranquilo, vaya, manda a decir y búscame a ese hombre para que sea sanado. Y ustedes conocen la historia. ¿Cómo entonces viene Naamán y todo el drama? Eliseo lo manda al río Jordán para que se bañe, se zambulla 7 veces y cómo Dios hace el milagro. Ahora, ¿sabes qué? Lo más sorprendente de la historia es cómo la niña comienza o tenía una libertad por encima de su cautiverio. Alguien se atrevió a escribir, la niña al parecer sentía lástima de su amo. ¿Cómo lástima? ¿Cómo puede sentir una persona que está en un estatus inferior lástima de alguien que está en un estatus superior? ¿Cómo me puedo sentir yo bien cuando he pasado por circunstancias complejas en mi vida? ¿Cómo puedo yo desear el bien a otros cuando en mi vida he sufrido? ¿Cómo puedo yo tener libertad de saber que lo que me ha pasado es simplemente pasajero, pero lo que Dios me tiene reservado es más grande? Una mente tan infantil, ¿por qué tenía tanta seguridad?
¿Por qué tanta seguridad? ¿Por qué sintió lástima de su amo? ¿Por qué quería que su amo fuese sanado? De hecho, las palabras de la niña hicieron que Naamán conociese al Dios del cielo. Y Naamán expresa: perdone mi Señor, le dice a Eliseo, perdone mi Señor, porque ahora sé que realmente Dios existe. Pero perdone mi Señor, cuando entre al templo del rey, yo voy a entrar, pero no me voy a inclinar, porque ya yo he encontrado al verdadero dueño de mi vida. En otras palabras, cuando tú posees un espíritu indomable, producto de las exigencias del toque regenerador del Espíritu Santo, mucha gente comienza a ser inspirada por ti. Cuando la gente vea que tú, a pesar de las circunstancias negativas que ha sufrido tu vida, te mantienes con una libertad intacta, entonces comienzan a buscar: ¿por qué? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Son de otro planeta? No son seres que tienen sangre en las venas, que al parecer no sufren. Aun cuando un ser querido se les muere, cantan. Cuando pierden posesiones, no se preocupa. ¿Por qué? ¿Son de otro lugar? Una vez que entendemos que Dios es el dueño del universo y el dueño de nuestra vida, entonces comenzamos a vivir sin temor en este mundo. Una vez que creemos que Dios nos creó, nos redimió y pronto nos viene a buscar, entonces la importancia de mi vida no estriba en qué poseo, en qué tengo, en nada de eso. Una vez que entiendo que Dios es el dueño de mi corazón, entonces yo comienzo a caminar sin miedo. Tanta gente que depende de cosas externas para saber que son valiosos. Pero la simple razón de la niña entender que ser valioso es estar en las manos de Jesús me inspira. Porque a una niña, ¿cómo lo aprendió? Simplemente la fórmula la dimos. Y la repetirás a los hijos de tus hijos al levantarte, al acostarte. Significa que los padres hicieron un trabajo muy fino con ella. Y ese trabajo marcó su identidad. Y cuando la crisis llegó a su vida, entonces comienza a producir fruto. Ese legado que sus padres le dejaron a esa niña. A tal punto que ni siendo esclava, ella se pudo doblegar. De hecho, le enseñó a su dueño quién era su verdadero dueño. Hay mucha gente que hoy se siente hasta mal en la iglesia porque a veces se cree súbdito de líderes y se sienten mal por ello. Pero una vez que entiendan que somos hijos de Dios, entonces se les va a quitar eso. Hay mucha gente que se siente mal hasta en sus trabajos, en todos los aspectos categóricos de esta vida. Yo no estoy hablando de un asunto de rebeldía, estoy hablando de establecer una relación o establecer una autoestima equilibrada donde tú sepas que el valor estriba en lo que Dios ha hecho y hará por ti si te entregas en sus manos. Muchos hoy no saben qué hacer con sus vidas. Porque se sienten esclavos del vicio, alcohol, drogas, esclavos del dolor, de la economía, de la preocupación. Y no es obstinarse en esperar que Dios es mi dueño. No hablo de un aspecto o de una posición pasiva. Hablo de reconocer que el dueño de nuestra vida, el dueño de este universo, es Cristo Jesús. Ese es el dueño. Y si ese es el dueño, entonces Él nos tiene reservado lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en pensamiento. La sociedad hoy está intentando tratar de desaparecer tu libertad para hacerte creer o impregnar o inocular en tu mente elementos que pueden llevarte a la perdición. Y tú puedes, en una de las cartas paulinas, ustedes saben, la carta de los Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa carta es escrita en una mazmorra, bajo la luz de quizás un candelero apagado y viejo. Pablo está escribiendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese le llama la carta del gozo. Pablo escribe, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo está diciendo regocijaos en un aspecto que está confinado, o sea que él está físicamente preso, pero mentalmente no.
Porque mucha gente puede evitar que yo entre, pero nadie puede evitar que yo entre aquí. Mucha gente puede evitar que yo no esté en cierto lugar, pero dominar mi estado mental si me pongo en las manos de Dios. Y entonces Pablo estaba confinado, no puede salir, está esperando que se disuelva su situación, pero ahí escribe, regocijaos siempre, otra vez. Y una vez que tú lees esas palabras, realmente nos cuesta por entrar en esa dimensión. ¿Cómo es que yo puedo entrar en esa categoría? Regocijaos siempre, otra vez digo, regocijaos. Pareciera ser que Pablo estaba teniendo la misma condición que esta muchacha. Pablo había entendido que todo lo que pasa en nuestro mundo es perecedero, pero lo que nos espera va más allá de nuestra visión, va más allá de lo que hemos visto, va más allá de nuestros sueños. Por eso es que Pablo dice, mientras mi cuerpo se deteriora, el interno se robustece. Él está diciendo, soy fuerte por dentro, por fuera me deterioro, pero por dentro soy fuerte. Soy fuerte porque he creído en un Dios que me fortalece, que me enseña que Él es mi verdadero dueño, que me enseña que lo que estoy viviendo no es más que el preámbulo de lo que he de vivir en la patria celestial. Y no es un asunto tampoco de no disfrutar la estancia en la cual nos toca vivir en esta tierra, sino que mientras que estamos aquí, le decimos a otro que mientras disfrutamos las promesas de Dios, soñamos con otras mayores en el reino de los cielos. Los personajes bíblicos rompen con los parámetros y conceptos establecidos de esta sociedad. Cuando somos tocados por Jesús, renovados e iluminados por Él, nada ni nadie podría doblegar el deseo de estar en la Canaán celestial donde mora la justicia. Estoy quizás hablando para alguien que cualquier palabra lo hace llorar o la hace llorar. Hablando estoy para alguien que el dolor ha hecho olvidar las cosas y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Estoy hablando para alguien que simplemente cree que no tiene valor y está buscando desesperadamente igualarse en memoria colectiva con los demás para sentirse importante. Hablando quizás para alguien que no se está tomando en cuenta su esposo, su esposa, sus hijos. Hablando para alguien que no ha encontrado todavía el verdadero sentido de vivir. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es que en Cristo aprendes a disfrutar verdaderamente el espacio terrenal que nos toca. Y finalmente el espacio celestial que nos va a tocar. Es que Cristo te hace vivir y saborear la vida como es. Porque no eres importante por lo que eres, sino por lo que Jesús te quiere hacer si le entregas realmente tu corazón y confías en que todos tus problemas van a ser resueltos en las manos de Dios. Porque esta muchacha, siendo esclava, pudo bendecir a su amo, entre comillas. Y tú y yo, que tenemos amplia libertad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánta gente no necesita ser bendecida por nuestra boca, por nuestra vida? Que la gente sepa y se entere de que somos felices no por lo que somos, sino por en quién creemos y en quién hemos decidido creer. En esta hora, a mí me gustaría orar para todo aquel que no está contento con lo que ha logrado, con lo que posee, que no está feliz en el ambiente que vive. Esta historia inspiradora te dice que si confías en Dios, cuánta paz podrías sentir tu corazón. Así que te estoy invitando en esta hora a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración. Padre del cielo, si la memoria colectiva incluye en creer juntos en que tú eres mi dueño, entonces acepto. Así sí acepto colectivamente pensar. Pero gracias te doy porque tú me liberas
A pesar de que quizás físicamente esté confinado, tú me liberas en mi interior. Me enseñas a través de esta historia que no hay circunstancias que puedan doblegar nuestro espíritu si nos ponemos en tus brazos de amor. Hay tanta gente que languidece, que sufre por la condición en que vive. Pero Señor, llega a ellos, ayúdales. Hay mucha gente que está pensando y vive soñando con la suerte. Pero como un escritor llamado Neruda dijo, la suerte es el pretexto de los fracasados. Creo que encaja, porque los cristianos, o los que hemos creído en ti, no creemos en la suerte. Creemos en el poder regenerador y grandioso de tu toque, de tu mano. Creemos en que tú puedes arreglar nuestras vidas, pero para hacerlo tenemos que creer en que tú puedes, Señor, darnos la verdadera libertad para reconocer que el dueño de nuestra vida eres tú, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén.